Hola, saludos cordiales para todos. Quiero invitarles a que estudien conmigo el curso de la fe de Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 8 que se titula La comunión de Dios con su Hijo. Pidamos la dirección de Dios en oración para entender su palabra. Oremos. Querido y amoroso Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, ahora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. La pregunta número 1 dice: ¿es Dios el Padre literal de Cristo? Segunda de Juan 1, versículo 3 dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mateo 16, versículo 16 al 17 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Es Dios el Padre literal de Cristo? Sí. Él mismo en su palabra dice: Hijo del Padre en verdad y amor. Y Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta número 2. ¿Cuán estrecha es la comunión entre Dios y su Hijo? Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 17, versículo 25 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Lucas 10, versículo 22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cuán estrecha es la comunión entre Dios y su Hijo? Es muy estrecha. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y como dice el otro texto, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. La pregunta número 3. ¿Desde cuándo Cristo ha estado con el Padre? Juan 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Miqueas 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Desde cuándo Cristo ha estado con el Padre? Desde el principio, en los días de la eternidad. La pregunta número 4. ¿Por qué Cristo tiene vida en sí mismo? Juan 5, versículo 26 dice: como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Por qué Cristo tiene vida en sí mismo? Porque el Padre se la dio. Al Padre nadie le dio tener vida en sí mismo, pero el Padre le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. La pregunta 5. ¿Quién resucitó a Cristo de los muertos? Romanos 10, versículo 9 dice: así que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hebreos 13, versículo 20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Quién resucitó a Cristo de los muertos? Dios el Padre. Ahora la pregunta número 6. ¿Quién es el Dios de Cristo? Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan 20, versículo 17 dice: Jesús les dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Primera de Pedro 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y Apocalipsis 3, versículo 12 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Quién es el Dios de Cristo? El Padre. ¿Ve? Claramente los textos no los especificaban. Y el mismo Jesús lo dijo cuando estaba en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y los otros textos también nos los indica, que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y en Apocalipsis 3:12, Cristo llama a su Padre Dios 4 veces. Cuando le dice, y yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Claramente lo nombró 4 veces. La pregunta número 7. ¿A quién llamó Cristo el único Dios verdadero? Juan 17, del 1 al 3 dijo, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17, versículo 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿A quién llamó Cristo el único Dios verdadero? Al Padre. Lo dice. Y dijo al Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahora la pregunta número 8. Según las Escrituras, ¿quién es la cabeza de Cristo? 1 Corintios 11, versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Según las Escrituras, ¿quién es la cabeza de Cristo? Dios es la cabeza de Cristo. La pregunta número 9 dice, ¿quién es el soberano del universo? 1 Timoteo 6, versículo 15 y 16 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Judas 1, versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven qué hace la diferencia entre uno y el otro? ¿Quién es el soberano del universo? El Padre, el único que tiene inmortalidad. Cristo murió, el Padre no murió, es el único que tiene inmortalidad. La pregunta número 10. ¿Qué oficio desempeña Cristo ante Dios? 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué oficio desempeña Cristo ante Dios?
el de mediador entre Dios y los hombres. La pregunta 11. Entonces, ¿quién es la persona de Dios? 1 Corintios 8:6. Solo hay una persona que es Dios. Y aquí nos los va a decir el texto. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, que lo nombra claramente, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, ¿quién es la persona de Dios? La persona de Dios es el Padre, dice el texto. Solo hay un Dios, el Padre. La pregunta número 12. ¿Quién es Cristo entonces? Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo que levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Quién es Cristo entonces? El Hijo del Dios viviente. El mismo Jesús en su palabra lo indica, como dice el texto, sino que también decían que Dios era su propio Padre. Ahora, ¿cuál es mi resolución en este estudio? Deseo tener comunión con el Padre y el Hijo. Creo y acepto que Dios es el Padre literal de Cristo. Reconozco que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Yo lo acepto. ¿Tú lo aceptas? Si tienes algún comentario, alguna pregunta, hazla, que con gusto te la responderemos. Te invito a que veas los cursos anteriores, que no te pierdas los que vendrán después. Hasta luego. Dios te bendiga y te guarde.